Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 7 de abril de 2021. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar dándonos ese voto de confianza que nos hace, desde luego, comprometernos cada día para llevarles a ustedes, como siempre, la noticia de primera mano y, por supuesto, los análisis pertinentes de los temas que están gravitando en el quehacer de la actividad política, económica y social, no solo en nuestro país, sino que también en el mundo entero. Esta mañana, desde luego, queremos darle la más cordial bienvenida a un panel de análisis de temas de país, en el cual vamos a hablar precisamente sobre el tema de la migración y precisamente en el marco de la llegada a Centroamérica del enviado especial de los Estados Unidos, de quien se tiene previsto llegar este día, Ricardo Zúñiga, a El Salvador, y que sin duda alguna, luego de complementar su agenda en Guatemala, aseguró que crear empleo, atender salud y educación son aspectos prioritarios para la región. Así es que este será uno de los temas. Además, vamos a sumar tareas pendientes de la Asamblea Legislativa saliente, el futuro político de los partidos tradicionales, que esta semana, por cierto, ya ustedes son testigos, tuve bien conocerlos desde la perspectiva de dos miembros de estos partidos, Arena y FMLN, y sería bueno también hacer un análisis desde otra perspectiva con nuestros invitados de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a Adán Mejía. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, don Ernesto. Una bendición para cada uno de los salvadoreños y pedirles a todos que recordemos que el virus sigue permanente y debemos de mantener las medidas de lavado de manos, las precauciones y confiar en Dios y tener esa unidad que tanto nos hace falta en el país. Don Roberto González Urge, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Ernesto. Va a ser un gusto estar contigo y con Adán y con Ramón, pues debatiendo los temas que tú has anunciado. Muchas gracias. Así es, Ramón Villalta, director ejecutivo también de Iniciativa Social para la Democracia, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan precisamente a este tema relacionado con la política migratoria que los Estados Unidos ha impulsado y que de alguna manera no deja de ser un punto de contradicción, sobre todo por los compromisos internos en los Estados Unidos en cuanto al tema migratorio que ha asumido la administración Biden frente a lo que ahora se está viendo con la llegada del enviado especial de este país para la región de Centroamérica, donde se establecen nuevos acuerdos de cooperación bajo ciertas condiciones? ¿Cuál es el análisis? Comienzo con Roberto y tienen la palabra ambos. Bueno, los tres. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Ricardo Zúñiga parece que viene hoy con su equipo a El Salvador y aquí en Guatemala, y según noticias que tengo yo, pues se comportó muy profesionalmente Ricardo Zúñiga. Pues, caso contrario que hizo la guatemalteca Norma Torres, que de entrada vino y agredió a El Salvador, ¿no? Entonces, y hay que hablar un poquito de nacionalismo, pues yo creo que el presidente actuó bien. Hoy ¿sí? Es que hoy hay presidente en El Salvador, ¿verdad? Antes no teníamos, y si teníamos presidente, pues no funcionaba muy bien. Hoy sí tenemos presidente que lógicamente ante un ataque de entrada, la señora en el avión venía con su mascarilla y empezó a atacar, porque eso fue ataque. Entonces se nota claramente que tiene una agenda. Fíjese qué diferencia la actuación de Ricardo Zúñiga con la actuación de la señora Torres. Entonces yo creo que han habido voces aquí a nivel de analistas nacionales que yo lo llamaría a que seamos un poquito más nacionalistas, y que no ataquemos a nuestro gobierno, porque entonces uno dice, bueno, ¿y esta gente son salvadoreños o qué son? Pues porque buscan la menor oportunidad como para atacar al gobierno. El gobierno de El Salvador, sea como sea, es un gobierno que lo eligieron democráticamente y tenemos que respetarlo. Y más que todos los salvadoreños, ¿no? Porque los de afuera pues pueden ser que tengan una agenda particular que no sabemos nosotros por dónde andan, aunque se sospecha. Pero nosotros como salvadoreños sí tenemos que defender a nuestro país y nuestras autoridades. Sí, ataque se refiere al hecho de ella de haber llamado a los gobiernos del Triángulo del Norte como narcogobiernos. Sí, y si usted nota ahí, no se refirió a Honduras, dijo ahí, ve ahí y dice El Salvador y Guatemala, dice. Sí. Y a mí me extrañó porque hay guatemalteca.
El Salvador y Guatemala, y dejó, después intervino otra vez y se retractó en alguna parte y dijo no, que se refería a Honduras. Así es, ese pero es el elemento quería acotarlo. En política no hay nada coincidente. Okay. Ahí yo adiviné rápido de que había una mala intención, definitivamente. Y yo les voy a decir una cosa, la política de los Estados Unidos no se basa en lo que diga un congresista. Ahí son 435 congresistas, no se basa en lo que... La política de los Estados Unidos se basa en hechos reales. Y los gringos, por eso son un imperio. Ellos tienen una política de reflexión siempre cuando se trata de temas en el exterior. En este caso, lo que va a pasar, creo yo, es de que la señora Torres va a perder puntos allá en los Estados Unidos, pues ya empieza a tener problemas para su reelección. Porque a los mismos gringos no les gusta cuando se llega y se confronta con los países socios. Si el Salvador es estratégico, el Triángulo Norte es estratégico para los Estados Unidos. Entonces necesitamos un tratamiento especial, ¿verdad? Y no venir a atacarnos así como lo hizo la señora. Ok, interesante la introducción que nos hace. Sí, a ver, yo creo que esto también nos hace ver... Cuéntenos un poco su punto de vista con relación a ese Sí, yo creo que hay que ver específico. dos puntos democráticos. La autodeterminación de los pueblos es un elemento muy fundamental, ¿verdad? Y la injerencia que tienen los gobiernos externos. Entonces yo creo que en eso hay que verlo desde los dos ángulos, ¿verdad? Porque es cierto que se cometió de parte de ella y vemos que hay una injerencia, porque estamos viendo no solamente la participación de un representante del gobierno de Estados Unidos. El día de ayer veía una información que el secretario de Estado, Antonio Blinken, tuvo una comunicación vía telefónica con la canciller de Panamá y abordaron varios temas. Sobre todo le invita a ella que tome un papel de liderazgo en la región centroamericana. Entonces yo creo que esto también hay que verlo. ¿Por qué hoy estamos viendo el Triángulo Norte? ¿Por qué también a través de otro órgano, de otro representante, el jefe de Estado, está motivando a Panamá a que tome un liderazgo de la región centroamericana? Entonces, cuando hablamos de injerencia hay que verlo también hacia dónde tiene, porque estamos en el mundo y necesitamos un mundo globalizado, necesita relaciones diplomáticas, comerciales con las demás Aunque, naciones. Adán, tengo acá esta declaración y bien lo apuntaba también don Remberto, que si bien es cierto, en su momento pues se dijeron las palabras, luego pues vino como una especie de aclaratoria o de retractarse. Nunca he calificado de narcoestado a Guatemala y El Salvador. Sí he dicho muy claro que Honduras es un narcoestado en los otros dos casos, ¿verdad? Sí. Es que hay que ver el problema del narcotráfico. Sería también ingenuo de nuestra parte que estando en este corredor que va hacia Estados Unidos, que El Salvador esté exento de esto. Hemos visto cómo han habido capturas por el tráfico de droga. Entonces creo que esas aclaraciones son muy buenas, ¿verdad? Pero también hay que ver hacia dónde vamos a tener, porque también creo que el presidente cometió un error al llamar a no votar por esta persona, porque también está ingiriendo ya en políticas internas de un Estado. Entonces, si no queremos que vengan a meterse en nuestra política, tampoco irrespetemos la política de las demás naciones. Ok, ¿quiere opinar? Sí, al respecto a ese punto. Sí, sobre ese punto. Pues lo que pasa es que tenemos un presidente que se quiere dar a respetar y quiere levantar la dignidad de los salvadoreños. Hombre, miren, sí que más injerencia de la señora al venir a calificarlo. Claro, es una injerencia directa que ahorita decir ese gobierno es malo. Entonces es una injerencia, y creo yo que el asunto de si queremos decir de que todos los estados, porque son corredores, entonces también Costa Rica estaría calificado en términos de la norma Torres de que es narco, ¿va? Porque todo Centroamérica es un corredor. Ya te doy la palabra, Ramón, solo una reacción a eso. En eso estoy de acuerdo, por eso decía, o sea, no hay que ver que este corredor del tráfico de drogas no estamos aislados, ¿verdad? Ahora, se ha respetado, yo creo que de ambas partes, tanto del Estado salvadoreño como de esta vocera. El hecho de haber dicho que no voten por ella, eso ya es también Entonces, ¿cómo podemos pedir que no lo hagan si nosotros también no estamos dando un Ramón, para agregar elementos? Obviamente, en el marco de la región del Triángulo Norte de Centroamérica, ha sido evidente la situación muy particular de Honduras. Honduras viene de un golpe de Estado, viene de unas elecciones 2017 en las que evidentemente hubieron vicios. Bueno, muchas organizaciones civiles están pidiendo la renuncia hoy después del problema de sentencia que sufrió y luego el hermano viene Nueva York, y finalmente viene la sentencia del hermano de Juan Orlando Hernández. Entonces hay evidencia
y claramente que en el proceso del juicio, de la investigación del caso del hermano del presidente hondureño ha quedado evidencia que algunos vínculos han habido claramente. Entonces es muy distinto las evidencias objetivas que existen en el caso hondureño para poderlo calificar como un Estado o un narcoestado, a diferencia de El Salvador, que de lo que se trata son más de otro tipo de señalamientos que tienen que ver con la conducta, el comportamiento, la manera de hacer gobierno del presidente. Pero lo que no ha estado en cuestionamiento es precisamente la ayuda de los Estados Unidos hacia la región. Y lo que está llegando el señor Zúñiga es a poder determinar cuál es el marco de la cooperación, en qué va a consistir las condiciones. Y esto no es nada nuevo, es decir, la ayuda de Estados Unidos hacia la región y hacia El Salvador en particular siempre ha tenido determinadas condiciones, ya sea para fortalecer las condiciones de democracia, fortalecimiento de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción. Eso siempre han sido condiciones que han estado ahí latentes y presentes. Han habido mecanismos claros en los que distintos programas de ayuda de la cooperación estadounidense que se canaliza para fortalecer también el trabajo de la sociedad civil, se ha orientado precisamente para aumentar la capacidad de sociedad civil en el control social de la administración pública. Entonces, no es una cosa totalmente nueva, o sea, es una manera normal y lo que se evidencia, pues obviamente que el incidente que ocurrió con la señora Norma Torres, pues obviamente también son incidentes que suelen ocurrir, que pueden tener una incidencia, pero que no determinan las relaciones entre Estados Unidos y los países socios. Entonces, yo sí creo que no hay que ponerle más atención de la debida. Ya de hecho, pues la señora se retractó, ¿verdad? Ha dicho claramente que no se ha referido. Todo el mundo lo entendimos así, que se estaba refiriendo a El Salvador y a Guatemala como un narcoestado, lo cual sí preocupaba porque eso tiene connotaciones muy graves, connotaciones muy graves en las que ya deben de intervenir el marco de las relaciones diplomáticas, en donde ya no solo es el presidente el que interviene, sino esto lleva a otro tipo de situaciones que tiene que analizarse. Pero, digamos, el retractarse y el tener la visita ahora del señor Zúñiga, y en la que ya está diciendo claramente los temas fundamentales, empleo, salud, educación, pues sí, es que estamos claros, para detener el flujo migratorio únicamente se puede lograr con generar condiciones de capacidades de empleo de la población, oportunidades de empleo de la población, y para mejorar la oportunidad de empleo, la población tiene que tener buena salud y la población tiene que tener buena educación. De otras maneras no está en condiciones óptimas de poder, digamos, generar el Ramón, empleo. Pero la vida es de momento, ¿verdad? Habría que ver en qué momento la señora se retractó, cuándo se retractó. Cuando dijeron muchos latinos residentes en los Estados Unidos que no iban a votar por ella, ¿va? Entonces hubo un tipo de presión de los ciudadanos, porque la ventaja que tenemos hoy es que el presidente es líder, no solo que de la parte de la gente de Latinoamérica le hacen caso, y lo mejor fue que le empezaron a atacar y le dijeron, mira señor, ahí fue que se retractó. Entonces es una retractación política, donde ella se retracta políticamente hablando, pero no está retractándose sinceramente, sino que dentro del marco de la política, de la referencia política. Ahora, yo veo esto, lo sigo viendo como una interferencia de parte del Estado, ¿verdad? De nuestro gobernante hacia políticas internas. Entonces, veámoslo. Bueno, yo lo veo al revés, ¿va? No, por eso, pero veámoslo al revés. Si fuera al revés, porque fue claro, eso es claro. Parte de la democracia. Ahora, pero veamos lo que pasaría si el presidente Biden empezara a decir, no voten por fulano. Es que el Biden no puede hacer eso porque él primeramente no tenía un intercambio de palabras con el presidente. Y como decía mi abuelita, que los sabios decía, ¿quién empezó primero? Al que empezó primero, a ese me voy a fajar. Tenía razón, ¿quién comenzó primero aquí? Sí. La señora venía en el avión y ya venía balbuceando veneno, ¿verdad? Entonces el presidente lo que hizo fue defender al país, y a su deber, porque si no lo hubiese hecho yo estuviera criticando. Venía este presidente que tenemos, que nos vienen a ofender diciendo que somos narcos, pues cuando dicen narcoestado quiere que usted, yo y Ramón nos involucran narcos, a todos. Exacto. Ahora, entonces teníamos que defender la dignidad del país. No, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero plantear es que si queremos respeto, debemos de hacerlo, porque es cierto que hubo una reacción, pero también hay leyes diplomáticas, y en esto se pone en cierto sentido una imagen del Estado. O sea, hay que ver las potencias, la fuerza. También creo que fue una cortina de humo por el suceso de Honduras. O sea, como tú bien le decías, Honduras fue excluido,
Y era el que estaba señalado en Estados Unidos con un problema directo de narcotráfico. Claro. Entonces también ¿Qué significa eso? Algún compadrazgo. Exacto. Entonces, y de la señora Torres, porque salió una foto con Orlando. Y el presidente jamás ha tenido una reunión con el de Honduras, nunca. También hay que verlo que hay un trasfondo político en todo esto. Claro. ¿Verdad? La relación de ella con el gobierno de izquierda en el país es muy estrecha. Es muy evidente. Entonces yo creo que también se aprovechó esto para seguir atacando y darle una estocada más a la ideología de izquierda en el país. Claro. Entonces debemos de ser bien claros en eso también. Claro. Y tratar de separar lo político con la diplomacia, las relaciones. Exactamente. Es muy importante. Sí, Si no, nos va a ir mal. Sí, no, yo creo que hay otro elemento, justamente por lo que tú señalabas antes, o sea, quieras o no, el grado de legitimidad que electoralmente alcanzó el presidente Bukele lo pone en una posición distinta en la región. Sí. Incluso la probabilidad que muchos quieran imitar la manera de gobernar del presidente Bukele. Y ningún presidente de El Salvador había tenido una presencia, ¿verdad? Que el mismo Estados Unidos lo ha reconocido. Pues, exacto, y esto tiene que ver con liderazgo, por eso, a ver... Arrollador el triunfo. Si ustedes recuerdan, hace muchos años se le decía a Paco Flores que él tomara el liderazgo de la región. Ahora, ¿quién toma el liderazgo en la región? Sí. Ojo, en el marco de una Centroamérica en la que Estados Unidos no hace el tratamiento como lo hacía en años anteriores, o hace muchos años. Es decir, porque una cosa es Centroamérica y otra cosa es el Triángulo Norte. Y otra cosa es el trato con Costa Rica y con Panamá. Y dejo en medio a Nicaragua porque esa es otra cosa. Entonces, las relaciones en Centroamérica no son exactamente las mismas que se establecen, ni las condiciones, ni el nivel de ayuda, de cooperación, etcétera, etcétera, que se genera entre Estados Unidos y la región. Por eso lo trata de manera diferenciada. Pero ¿quién lidera en Centroamérica? ¿Quién lidera en Centroamérica? Y en este caso, obviamente, el presidente Bukele ha tomado en buena medida un liderazgo que a algunos les gusta, pero a otros no. Y ese es un poco como el fondo, que es parte del juego. No, por supuesto. Que el país tiene. Y hay que reconocer algo más, Ramón, de que es un liderazgo natural que surgió, no planificado, no le dijo a nadie, mire, usted agarra. No, el liderazgo se lo ganó. Y mi comentario va en el énfasis de que así lo tuvieron también los gobiernos anteriores. Sí, claro. No, y aquí hubo dos oportunidades de gobierno para la izquierda. Y además los Estados... Lo hubo para Arena, 3 periodos. Los Estados Unidos tienen un mega marco para su política exterior. Ellos por estos zipizapes no se van a molestar. Claro. Es más, el partido anterior que estuvo en el gobierno quemaban banderas de los Estados Unidos, y eso lo llevó al presidente. Y sin embargo, ellos no le tomaron mucho concepto de revancha a los Estados Unidos cuando quemaban su bandera, y se mantuvo las relaciones en primer grado con estos gobiernos. Claro. Bueno, de hecho, eso lo llevó al presidente en algún momento, para no ser de alguna manera untado, o como le llamamos ahí en el pueblo, que nos lleva de encuentro, es que debería de abandonar el concepto de Triángulo del Norte para no meter a El Salvador también con los mismos problemas de Honduras, con los mismos problemas de Guatemala, o estos países verse inmersos también con los problemas nuestros, porque tampoco somos, un país de maravilla. Obvio, porque las características incluso de carácter electorales de la constitución de partidos políticos en Guatemala no es la misma que El Salvador. Honduras es diferente. Y en Estados Unidos reconocen al Salvador como el gobierno más legítimo de todo Centroamérica. Exacto. Ese tema del Triángulo del Norte es interesante porque él pide ya abandonar ya ese concepto, pues. Y yo creo que el llamado también está porque hay que ver qué es lo que ha tomado internacionalmente el Triángulo Norte. Y lamentablemente, si uno lee información de analistas políticos, digamos, de Estados Unidos y de México, el Triángulo del Norte lo ven enfocado en violencia. Entonces yo creo que en eso sí yo me uno a ese llamado, porque es cierto, no vamos a negar la realidad de una violencia en Centroamérica y sobre todo El Salvador, que Guatemala y Honduras, que muchas veces se pelea quién es el más violento. Es que eso es cierto, ¿verdad? Si lo malo fue decir Guatemala y El Salvador son un narcoestado, eso fue el problema. Sí, entonces yo creo que el llamado va también a despojarse de lo negativo y ver lo positivo. Yo creo que aquí también el Parlamento Centroamericano, usted tiene experiencia en esto, debería haber tomado una reacción en cuanto a esto, porque hay muchas políticas públicas del Triángulo Norte que no se pueden dejar a un lado. Porque al final estaría llevándose, digamos, llegando al término de lo que siempre se ha dicho.
por más dinero que envíen a la región, mientras no se controle el tema de la corrupción, el gran problema de los Estados Unidos, y eso es parte del, digamos, de la base central del análisis hoy, es el tema migratorio. ¿Es correcto? Si a Estados Unidos lo que le interesa es generar condiciones, digamos, favorables para combatir la pobreza, la delincuencia, la violencia, como que son factores que provocan, causales, que provocan la migración. Sí, y hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene un problema en cuanto a esto de 11 millones de diferentes naciones, de personas que no tienen legalidad. Sí. Claro. O sea, están en un proceso de ilegal 11 millones. Es que los Estados Unidos necesitan una bolsa de trabajo centroamericana, y porque ellos tienen muchas cosas que los gringos hacen que solo los latinos hacen. Entonces, pero ellos quieren una migración ordenada. Sí. Lo que no les gusta es esa migración de llevan niños, esa degeneración de la migración, porque se ha degenerado el concepto, ¿verdad? Y todos sabemos que esas marchas, por ejemplo, que vienen desde Honduras para allá, eso alguien las está financiando. Exacto. Ahí se menciona a un señor muy famoso en todo el mundo, que es el que financia todas esas cosas. Yo lo que sé es que alguien tiene que financiarlos. Por ejemplo, en Guatemala, yo tengo mucha relación con Guatemala, y una vez que iba llegando yo estaba en la gran cola y andaba un señor dándoles dinero. Y entonces ese dinero, aquí, ¿de dónde venía ese dinero? Exacto. Después yo investigándome, no es un señor húngaro de apellido Soros, parece que les da el pisto. Entonces, siempre se ve que ha habido mano peluda en esas cosas. Entonces, los Estados Unidos lo saben, y por eso ellos dicen, nosotros queremos una migración ordenada, nosotros tenemos una bolsa de trabajo sobre nuestras necesidades en la producción agrícola, los demás nos necesitan. Entonces, claro, pero tiene que ser ordenado. Las cifras son impresionantes. Medios estadounidenses, por cierto, y lo retoma este periódico, El Mundo, hablan de 171,000 migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos solo en el mes de marzo. Solo en el mes de marzo. Aquí está. Una cifra que para... Y El Salvador es el que menos tiene hoy. Son 19,000 nomás lo que tiene. Claro. Guatemala tiene 57,000. Habría que ver un comparativo estadístico. Ahora, hay que ver qué es lo que lo mueve también, ¿verdad? El hambre es una de las realidades. O sea, no podemos excluir o ignorar qué motiva a un salvadoreño, aunque seamos... Son muchos factores. Son muchos factores. Uno de ellos, la falta de oportunidades laborales, ¿verdad? El riesgo. Este es un tema que a mí me interesa mucho porque hablaba con salvadoreños. Tuve la oportunidad en mi experiencia pastoral anteriormente de haber pastoreado en Estados Unidos, en la comunidad hispana. Y yo le preguntaba a la gente, a salvadoreños, ¿cómo es posible que usted tuvo que pagar tanta cantidad para venir mojado? ¿Y por qué no ocupó ese dinero para invertirlo en el país? Porque en el país hay oportunidades. Y varios en diferentes estados me dijeron lo siguiente, que no puede ser que estén de acuerdo en diferentes oportunidades, y me decían lo siguiente: es más fácil que en El Salvador me presten dinero para emigrar que para invertir en un negocio. Es que hace 2 años no había esperanza. La gente, yo soy presidente de un pequeño empresario, y hace 2 años no había esperanza. La gente no quería invertir. Me decían, ¿para qué voy a invertir? 28 impuestos. Tengo el impuesto de las maras. No, mejor me voy para Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y ese es otro hace 2 factor. años, que es lo que este gobierno trata de neutralizar para que de aquí en adelante, y yo también tengo el dato de que primera vez que oigo que gente que está en los Estados Unidos se quiere venir a invertir a El Salvador por primera vez. Antes no, si era una fuga. Y eso se lo digo yo porque conozco el tema bastante bien. Sí, bueno, lo que es claro es que estamos frente a una situación que se busca frenar. Exacto. ¿Verdad? Que tiene años de estarse trabajando. La problemática está. Claro, porque es una problemática evidentemente que le genera también una presión a Estados Unidos, una ola migratoria en la que el flujo es constante, pues obviamente le genera también territorialmente hablando, laboralmente hablando, sí le genera una presión. Y se necesita tomar medidas que en bloque los países de la región puedan tomar y puedan actuar de manera tal que se evite ese flujo migratorio. Desde esta perspectiva, lo que es claro, que la ayuda de Estados Unidos para poder contribuir al frenar la migración, ahora sí está también cambiando, porque ya no solo se trata de estar diciendo hay que frenar la migración. A mí me alegra escuchar esta idea del señor Zúñiga cuando dice empleo, educación, salud parecen ser las prioridades. Obviamente, para detener la migración, si tú no generas condiciones de empleo y tú no generas condiciones de capacidad y de capacitación que las personas necesitan para poder incluirse en el mercado laboral, y no está en condiciones saludables para ser parte de ese mercado laboral, pues obviamente no tiene condiciones para tener una oportunidad de ingreso. Y
al no encontrar la oportunidad de ingreso, pues obviamente eso alimenta el flujo migratorio. Y no es nada nuevo, ¿cierto? Viene desde la década de los 40, 50 del siglo pasado. Después del golpe de Estado de 1979. Y luego otros factores como la violencia, la guerra interna en El Salvador, posteriormente de concluida la guerra y firmados los acuerdos de paz, pareciera que la cosa no iba a continuar, pero no, la condición de pobreza no mejora, las condiciones de salud no mejoran, las condiciones de educación no mejoran, y obviamente la gente sigue teniendo las mismas condiciones, factores objetivos que le obligan a continuar migrando. Exacto. Ahora, estamos ya en el 2020 y los problemas siguen siendo más o menos lo mismo. Es que esos acuerdos de paz fueron los acuerdos de Chapultepec, porque no hubo acuerdo, no hubo agenda social. La agenda social era importante para que no pasara lo que está pasando. Ese es el problema. Ni económico. No, por eso, es que la agenda social es vinculante. Es vinculante, ¿verdad? Entonces, para todas estas cosas tenía que fomentarse más el incremento empresarial. Gracias a Dios. El Foro Económico Social fue una ilusión. Aquí estamos sufriendo porque queremos, yo siempre lo he dicho, la salvación aquí en este país está en generar empleo a través de la micro y pequeña empresa. Es la que genera el 80% del empleo. Los gobiernos vienen y como que no entienden eso. Este gobierno parece que está un poco más perceptivo a eso, ¿verdad? Pero los anteriores gobiernos, se los digo porque yo fui presidente de una financiera del Estado y no entendían. Les decía, no, mire señores, cada crédito que se da aquí, bajamos la presión social. Cada crédito que es porque allá 10 empleos, 10 por allá. Pero aquí no se ha entendido eso, al revés. En un tiempo hasta la sustitución de importaciones, por ejemplo, dijeron que salía más barato comprar el frijol afuera que cultivarlo. Sí. Destruyeron la ganadería, destruyeron la agricultura, etcétera, etcétera. Con ese tipo de políticas públicas lo que se hace es abondar el problema social nuestro. Así que la solución está fácil, hombre. Fácil, queriendo duro verla así, son decisiones políticas. Sí, y cuando son decisiones políticas, simplemente los gobiernos tienen que buscar el instrumento económico para que se solucione a corto o mediano plazo. ¿Qué efecto tendrá la visita de este enviado especial para poder concretizar proyectos de inversión, ¿verdad?, que van a ser canalizados, entiendo, porque eso lo ha dicho Estados Unidos, que va a trabajar esos 4.000 millones directamente con organizaciones ONGs sociales, ¿verdad?, y no necesariamente con los gobiernos. Habría que verlo realmente en el contexto de las reuniones que se tengan, porque de acuerdo a lo que se presume, porque son agendas privadas, ¿verdad?, y de alguna manera no públicas, habría que esperar qué acuerdos llegan para poder entre los presidentes. Entiendo que en el país todavía no está definido si hay una reunión directa con el presidente de la República. No sabemos. Pero yo entendería. Parece que sí. Pues sí ya está definido. Yo vi en las redes sociales que se iba a reunir Zúñiga. Ya hay una definición, aunque estaba en el limbo esa situación. Sí, lo que pasa es que eso no puede ocurrir. O sea, no puede venir una delegación oficial para hablar de la ayuda de 4.000 millones de dólares para la región. Por el presidente. Y no se va a reunir con el gobierno, o sea, eso no puede ocurrir. Estoy de acuerdo contigo. Esa es una situación. Es que El Salvador le tocan 300 millones al año, porque cuando hablamos de 4.000 millones, ¿qué cantidad? No, pues repartido entre los tres. Nos viene tocando 300 millones al año, que no es una gran cantidad, ¿eh? Eso puede ser una curita en una herida, pero no es una gran cantidad. Vamos a analizarlo cuando regresemos para ir cerrando un poco y darle paso a los otros temas que hemos puesto sobre la mesa y que me parece que de alguna manera pues deben de tener la opinión y el ingrediente de ustedes. Son las 6:59. Nos vamos a la pausa. Quiero aprovechar e invitarlos también para que me acompañen a sintonizar el debate político semanal en Radio Fuego 107.7. Estará Tania Pastor, Bessie Ríos y Julio Valdivieso hoy miércoles a las 7 de la noche con el análisis de temas importantes del país. No se lo pierda. También nuestra señal en vivo para todo el mundo a través de Facebook, a través de En Directo con Ernesto López Radio. Recuerde la cita, 7 de la noche, una plataforma de opinión también que Grupo Radial Megavisión tiene para usted. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta la sección para decirle a usted que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos, y Econoparts tiene las mejores marcas y por supuesto con las mejores garantías. Y aprovechamos darle un paseo, una mirada a cómo está el tráfico en el sector del Boulevard del Ejército. Usted, si se desplaza a esta hora de la mañana, tome en consideración estas imágenes. Gracias a Econoparts, para un camino seguro, recuerde, necesita los mejores repuestos, y Econoparts tiene las mejores marcas con las mejores garantías. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Continuamos en este miércoles de análisis con nuestros invitados Adán Mejía, Ramón Villalta y Remberto González, cariñosamente bien recordado por la palabra urge. Claro. Estamos haciendo un análisis, ha sido un poco en recapitular lo que hemos hablado sobre el impacto de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador en materia de cooperación, y más aún tomando como punto de referencia los compromisos para eliminar, no, tal vez para minimizar, mejor dicho, el tema de la migración ilegal hacia los Estados Unidos, que es una de las más grandes preocupaciones. Hemos hablado de muchos elementos importantes, pero usted decía, Remberto, de que si bien es cierto son $4.000 millones para los 5 años, si lo dividimos 4 años, si lo dividimos estamos hablando de 330 millones anuales para cada país. Y los minimiza diciendo que es una curita para una gran herida. Es una curita para las necesidades que tiene el Triángulo Norte, ¿verdad? El gobierno ayer, por cierto, Ramón y también Adán, hablaba de iniciar ya conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es una instancia también que otorga créditos para el desarrollo de las políticas públicas de los países. A ver, sí, ahí dejo abierto también este análisis complementario digamos a este punto que tiene que ver con el tema de la cooperación de los Estados Unidos para la región centroamericana. Vamos a ver, Ramón. Ok, yo creo que lo que tenemos que ver es la población, la sociedad civil. Tenemos que, ya que tenemos las redes sociales, que es uno de los medios ahorita que nos hace llegar hacia nuestros gobernantes nacionales e internacionales, es que no debemos solamente permitir que se hable esto y que se nos diga o se nos oculte cuáles son los convenios o qué obligaciones o qué compromisos tienen todos estos fondos, porque nadie regala dinero por regalarlo. Claro. Todo tiene una razón de ser. Entonces hay varios temas en cuanto a esto que hay que verlo, porque sí, el dinero lo necesitamos todos. Recordemos que el Estado no es una empresa que tenga un negocio para generar, depende de los impuestos y depende de la ayuda externa, ¿verdad? El Fondo Monetario tiene una injerencia muy fuerte, pero también hay que ver cuáles son las condiciones, qué es lo que se va a tocar. Ahí está el tema del IVA, tenemos que verlo si tendrá una condición de aumento del IVA, porque todo hay que ver de dónde se va a pagar todo lo que se obtiene. Sí. Entonces yo creo que necesitamos la ciudadanía no tener temor. Yo creo también que las academias, sobre todo aquellas especialidades, los jóvenes que están en economía, tienen que meterse en el tema, no verlo solo de sacar una carrera, un tema universitario, sino que también meterse en las realidades del país a nivel nacional e internacional. Yo invitaría a la academia a que dé ese paso, para que dé un análisis y no solamente, porque muchas veces yo veo a la academia reactiva y no preventiva. Sí. Bueno, obviamente hablando de cooperación y siendo los préstamos un mecanismo a través de los cuales también se genera la cooperación internacional, es evidente que el iniciar pláticas evidencia que no hay un interés de bloquear. En principio, no hay un interés de bloquear el financiamiento o la inyección de dinero hacia el país. Segundo, obviamente allí hay un tema fuerte del condicionamiento para otorgar esos préstamos. Por un lado, ha habido mucho discurso respecto del combate a la evasión como un mecanismo para garantizar el ingreso a las finanzas públicas y un mecanismo para garantizar que el presupuesto general de la nación esté sustentado y que esos préstamos también pueden comenzar a ser pagados. ¿Hasta dónde este planteamiento
es asimilado y aceptado como único por parte del Fondo Monetario, o si ese planteamiento es suficiente y si ese discurso se está traduciendo o se va a traducir en políticas públicas, en reformas de ley, en mecanismos institucionales de persecución a la evasión y etcétera, etcétera. Es decir, si existen esos mecanismos, no, porque al fin y al cabo, para el Fondo Monetario lo que le interesa es saber cuáles son los mecanismos, las medidas concretas que van a tomarse. Y aquí es donde viene la otra discusión. Si es solo suficiente el tema de la evasión y combatir la evasión, o si la exigencia del Fondo Monetario va a ser el aumento del IVA. Porque ese es el otro condicionamiento que el Fondo Monetario ha estado planteando. Roberto Artavia, que es un economista y de una institución centroamericana educativa interesante, del INCAE, decía, yo casi le puedo asegurar que el fondo dice no va a firmar un acuerdo con El Salvador solo con la idea de eliminar la evasión. Ese es un discurso súper atractivo, si fuera posible, pero simplemente no lo es. O sea, bueno, la historia ha demostrado que las presiones... Es que mire, las presiones... Es que el Fondo Monetario es un banco más. Claro. Es un banco más. Simplemente que lo disfraza. El Fondo Monetario tiene dos sonrisas, ¿verdad? Una alegre y una que se enoja. Ajá. Y la ocupa cuando le conviene. Una de contento y la otra de bravo. Exacto, y cada sonrisa la ocupa cuando le conviene. En este caso es un banco más que va viendo sus intereses. Administrado por los... Sí, ¿por quién? Claro, ellos tienen que ver... en Washington. Ellos no miden simplemente... O sea, ellos no miden correcto. simplemente la deuda externa. Ellos sí también miden la deuda interna. ¿Qué capacidad puede tener un país para pagar su deuda interna y para pagar su deuda externa? Y de allí vienen los encontrones, en donde vienen y empiezan a presionar, mire, súbale el impuesto aquí, súbale el impuesto allá, para que usted tenga capacidad de pagarlo. Si no, van arrastrando eso. Y han habido casos que al Fondo Monetario, por ejemplo en Sudamérica, con Argentina y Perú y no sé qué otros países, les puso difícil, porque en esa cascada de exigencias llegó un momento que toparon las exigencias y no podían sacrificar más a los pueblos. ¿Qué pasó con eso? Una renegociación de deuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Fondo Monetario, como cualquier banco, nunca pierde. Exacto. Nunca pierden, es mentira. Lo que hacen ellos es tal vez dar estirones. El primo de Jalisco. Exacto, refinanciamientos. Esos refinanciamientos, al final de cuentas, quien sale perdido siempre es uno, sí, porque sale pagando más. Entonces, es la misma política. Usted ponga y mida el Fondo Monetario como cuando usted va a un banco cualquiera aquí y le empiezan a decir que le van a refinanciar su deuda, que le van a dar 15 años, que le van a dar no sé qué, pero a la par vea la letra chiquita, que le están cobrando más intereses, y vea que también no le están abonando a capital los primeros meses, los primeros años, sino que todo se lo ponen a intereses, y total que usted nunca sale y en vez de salir se va hundiendo cada Fíjese día. que un televidente nos escribe, dice, démosle lectura porque es bien interesante, dice, buenos días Ernesto, también a tus panelistas en el estudio, dice, Buenos días. Vamos a ver, se me fue, perdonen que están cayendo mucho, aquí está. Dice, el gobierno debería procurar no endeudar, dice, el gobierno debería no endeudar, el gobierno debería procurar no endeudar, dice, más al país y velar por disminuir la deuda que ya se tiene. Esto sería lo ideal, pero ¿cómo? Bueno, o sea, la respuesta yo se la doy. Eso es bonito. Es bonito. Es bonito, pero el general Martínez, fíjense, vamos a remontar. Sí, está bueno para este programa. Dijo de que no, y no lo endeudó y construyó, hizo la carretera litoral, el Puente de Oro y toda la infraestructura que prácticamente después llegó el coronel Molina y también en todas las fronteras puso que no había que enjaranar el país. Yo me acuerdo que el coronel Molina fue de los que menos endeudó al país. Después cuando llegamos los civiles al gobierno empezó la carrerita esa de endeudar al país. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que cualquier país puede vivir y ser autosuficiente con algunas limitaciones. Pero si queremos desarrollarnos, ese progreso nos sale difícil porque hipotecamos al país. Imagínense ustedes que hoy debemos 22.800 millones, algo así. O sea que prácticamente el 90% de nuestro Producto Interno Bruto está comprometido, ¿verdad? A cambio de que decimos, bueno, pero hemos modernizado, ¿qué es lo que tenemos aquí? Más centros comerciales, más bla, 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 una inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso.
en eso. Por eso es que siempre la austeridad en su hogar, por ejemplo, usted tiene que comer y ir a fiesta cuando tenga dinero. Puede comprar el carro que usted pueda comprar. Pero si usted se va a enjaranar por el carro, un carro que vale 20.000 le cuesta 60.000. En una casa que le cuesta 100.000 le cuesta 500.000, etc. Sí, pero la esencia... Todas esas visiones, todas esas visiones de futuro tiene que contemplarlas uno y llevárselo al análisis doméstico. Porque si no hace el análisis doméstico y lo hace solo nacional, estamos jodidos. Sí, pero yo creo que la esencia en la discusión ahora, en la relación de esta nueva negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, está claramente en que El Salvador tiene que definir cuáles son las vías que va a seguir para garantizar el ingreso público que garantice sustentar esos préstamos. Y las dos vías son el combate a la evasión, que debe de tener medidas muy claras, nuevo marco jurídico, nuevas medidas administrativas, etcétera, etcétera. Y demostrar si va a haber la capacidad de implementar esos mecanismos y esas medidas y garantizar que efectivamente va a tener esos ingresos. Segundo, si se va a ir por la vía del aumento del impuesto al valor agregado. Sí. O tercero, si se va a ir por la vía de la creación de otros impuestos, ¿verdad? Que te va a garantizar. Y esa es la discusión de fondo que hay ahorita. Porque el Fondo Monetario no va a dar el paso de hacer un préstamo si El Salvador no establece medidas claramente que garantizan el ingreso público. Ahí está la esencia para mí ahora. Hablamos de condiciones de ajustes fiscales. Pero también hay otros indicadores que creo que ellos toman en consideración. No, por supuesto. Que es el funcionamiento de la institucionalidad, el combate a la corrupción, claro, etcétera, etcétera. Absolutamente. Esos son los adornos como Taladán. Sí, yo creo que tenemos, y vuelvo a insistir, la ciudadanía tenemos que tenerle el valor y tener miedo, ya ese miedo quitárnoslo, y debemos también ver, porque yo creo que a esta altura pensar si fuera por la medida de crear otro impuesto, ¿verdad? ¿Quién es el que termina pagando esto? Sea la medida que sea, es el pueblo. Porque como vuelvo a decir, el Estado no es una empresa que tenga un negocio que va a decir vendamos esto y generemos. ¿Cuál es el ingreso del Estado? Es la vía de los impuestos. Entonces tenemos que ver esto, el costo que va a tener. Y yo creo que debemos de pedirle a nuestros gobernantes que dejen el discurso y que nos presenten claramente cuáles son las medidas. Primero, que sean transparentes y no digan, bueno, este préstamo vamos por buen camino, pero tiene estas condiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si la historia nos lo dice, como tú bien lo decías, que gobiernos anteriores pudieron sostener el Estado sin comprometer las finanzas mismas del futuro, porque hay que verlo, el futuro económico del país está ya comprometido. Hasta nuestros nietos van a tener que hacer algo. Traerle otra carga mayor, bajo intereses, porque... Y lo peor es que estos préstamos van a ser para refinanciar, para pagarles a ellos mismos. Exacto, entonces... Nadie se acuesta sin cenar, pues, claro, entonces yo quiero hacer eco a lo que decía, que hay que ser austeros. Ahora, ¿quién va a ser austero? Pedirle al pueblo que sea esto sería injusto. O sea, hay que verlo. Está el tema de las plazas fantasma, que yo lo veo, la carga financiera que trae. O sea, tenemos un Estado que está sobrecargado de empleados, y esto es un tema bien delicado. Yo sé que lo estoy diciendo a mucha gente que está trabajando en el gobierno, en el Estado, no le parece pensar, reduzcan el aparato del Estado, pero es necesario, porque hay funciones que se están haciendo que lo puede hacer una persona y vemos que hay 5 o 10. A ver, pero si en el mercado privado no encontrás oportunidades de empleo, ¿a qué va a llevar una decisión de esa? Exacto. Aquí vemos el tema que hablamos anteriormente, migración. De hecho ha sido uno de los grandes requisitos que ha planteado este tipo de organismos, ¿verdad? Reducir la grasa del Estado, como también la política de austeridad, ¿verdad? Que es otro de los Hay que comenzar ya con un sistema de creación de empleo a través de la pequeña empresa. Imagínate que ahí está el elemento. Imagínate que solo en la Asamblea 75 millones, con 75 millones de dólares tú creas
miles de pequeñas empresas que pueden generar empleo, ¿me entiendes? La grasa del Estado hay que reducirla definitivamente, y porque esa grasa del Estado famosa no es simplemente el salario, no que vienen después las movidas, también, las plazas fantasmas, yo creo que también etcétera, etcétera. No podemos seguir pagando 170 millones de dólares mensuales solo en empleo. Y otra cosa, imagínate que solo en la Asamblea dicen que hay 1.200 plazas fantasmas, solo en la Asamblea. ¿Qué pasará en la Corte Suprema? Exacto. ¿Qué pasará en los otros lados, verdad? Entonces, esas cosas debemos irlas tomando en serio, porque el pueblo ya no aguanta. Bueno, y de hecho vamos a entrar a la era de la nueva Asamblea Legislativa. Tengo acá unos tweets de Ernesto Castro, quien fue ya diputado electo. Muy pronto asumiremos como diputados de la República gracias a la confianza del pueblo. Seguimos preparando una auditoría profunda para hablar del manejo del presupuesto de la Asamblea, que es lo que estamos comentando. Legislación para desentrampar presupuestos para el Plan Control Territorial, reformas legales para hacer que quienes no pagan impuestos por fin lo hagan. Aquí está otro elemento que podemos hilvanar con lo que estamos hablando, ¿verdad? De las condiciones del Fondo Monetario. Voy a hacer una pausa y regresamos para que nos ampliemos acá. Gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias también por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Son las 7:19. Vamos desde luego, gracias a Econopar, a decirle que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos. Econopar, nuestras marcas son la mejor garantía. Sector de la carretera Los Chorros, para que usted tome en consideración el tráfico y también el carril anexo viniendo hacia San Salvador, disponible para que también usted pueda hacer uso del mismo. Así es que gracias a Econopar, ahí está el informe del tráfico, porque para caminos seguros, recuerde, usted necesita mejores repuestos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Gracias nuevamente por estar en sintonía de nuestra señal, no solo a través de los canales tradicionales de frecuencia, sino también a través de nuestras redes sociales. Comparta nuestra señal con sus contactos para que haya mayor participación en preguntas. A ver, este tema de que ustedes estaban mencionando sobre la necesidad también de quitarle la grasa al Estado, no solo implica también ver el tema de empleo, porque si bien es cierto, lastimosamente con el tiempo se ha convertido como en la casa empleadora de los partidos políticos. De los años 30, la recesión de los Estados Unidos, cuando J. McCain le sugirió al gobierno de que abriera hoyos, que después lo volviera a tapar. Pero también hay otros aspectos que tienen que ver con el tema de las condiciones que se pueden ofrecer a la hora de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es el tema de la política fiscal, que paguen los que de verdad deberían de pagar. Segundo, ese sector informal, entre comillas, que existe, donde se maneja mucha plata. Sí, claro, ¿ya? claro. No, a ver. No, yo por eso señalaba. Hablaban también de aquellos aspectos, perdón, para hilvanar un poco, y planteaba yo unas declaraciones que hacía Ernesto Castro, diputado electo, ¿verdad?, de Nuevas Ideas, donde hablaba que teniendo la mayoría, lo que van a hacer es precisamente a realizar una auditoría profunda y hablar de una reingeniería total del órgano de Estado, en el caso de la Asamblea Legislativa. Claro. ¿No? Ahí está, y menciona las otras medidas, reformas de ley para garantizar que paguen los que tienen que pagar. Exacto. O sea, lo que señalaba que la esencia del debate en la negociación con el Fondo Monetario Internacional está sobre las medidas fiscales que se van a tener que tomar para poder garantizar el ingreso público. Y una de ellas, por supuesto, es la reforma legal para garantizar que los que están evadiendo puedan pagar.
y obviamente implicará una serie de medidas administrativas y de fortalecimiento institucional para poder tener el músculo suficiente gubernamental que sea capaz de efectivamente aplicar la ley, porque una cosa es la ley, pero si no tenés el músculo institucional no vas a garantizar que eso se logre. El cuestionamiento que hacía el del INCAE tiene que ver es que si eso va a ser suficiente para el Fondo Monetario y aceptar como suficiente para poder otorgar un préstamo, o si se va a venir otros mecanismos de presión para poder decir, no, tienen que aumentar el IVA, porque es una de las condiciones que ha venido poniendo el Fondo Monetario de hace ya varios años. Uno, hay que aumentar el IVA. Eso va a ver si el presidente y si el gobierno va a aceptar y si los diputados van a aceptar también ese condicionamiento. 3, si va a decirle, no, tiene que disminuir el volumen del gasto del Estado. Y tiene que irse por la vía de disminución, control de las plazas fantasmas, etcétera, etcétera. Es decir, reducir el Estado, que esa es otra de las presiones que siempre realiza el Fondo Monetario. Entonces, en este marco viene el debate serio y a la nueva legislatura le corresponderá tomar esas decisiones, pero digo, esto es lo que viene en el camino. Esas decisiones son las fundamentales, porque hemos dicho, la fiscalidad del país es la que está en el cuestionamiento y en la necesidad de definirse con claridad por dónde es que se va a dirigir el país. Tenés razón, Ramón, pero necesitamos ser más prácticos. Miren, hay 300.000 pequeñas empresas que están en el sector informal. ¿Por qué no se formalizan? El Estado es el principal obstáculo. Si para formalizarte gastas $2.000, nadie va a ir a gastar $2.000 para ir a pagar impuestos. Tenemos que comenzar por ahí. Si formar una empresa no debe costar nada, hombre. Y si quebraste es peor todavía. Y después salirte de ese famoso IVA. Salirte para que te anulen. No, hombre, si en los Estados Unidos tú en una hora haces una empresa y en una hora la deshaces. Por eso es que es grande la economía. Igual en Taiwán y otros países. Entonces aquí no, para hacer una empresa tenés que contratar abogados, tenés que contador público. Mira, te la ponen así, que mejor te vas a la informalidad. Es lo que está pasando. Yo he sugerido a mucha gente, afiliados a FENAPRE, digo, formalizaste, mira, me dice, vos me vas a dar los $2.000 para tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso, el Estado tiene que ser cómplice del desarrollo, no cómplice del subdesarrollo como está pasando. Tiene que haber medidas de parte, y no son decisiones políticas, que va a beneficiar al Estado, porque va a recibir, imagínate 300.000 empresas pequeñas pagando impuestos. O sea, estamos claros que se necesita generar empleo y también inyectar, por ejemplo, el sistema agrícola, el área agrícola en el país está agonizando. Y cuando uno ve el buen programa de ayuda que está dando el gobierno y darse cuenta que los frijoles no se los está comprando al campesino, entonces yo creo que también debe de orientar esa inversión que se está yendo hacia el exterior, ¿verdad? Hacerlo para dar, somos un país agrícola. Lo hemos ido, y como tú decías muy bien, cada año estamos viendo que la agricultura se va debilitando. Varios factores. El factor remesa, que ha hecho que la gente en el campo prefiera mejor esperar que le venga la remesa a que trabajar la tierra. Pero también aquí debe de haber control. Por ejemplo, hay mucho usurero, hay mucha gente que compra y espera llegar al límite que el campesino tiene almacenado su cultivo, lo puede perder y llega a comprárselo a un precio barato. Y nosotros vemos, por ejemplo, el frijol, ¿verdad?, que anda aproximadamente $40 el quintal, y ya estamos viendo la libra del frijol en el mercado arriba de 80 centavos. O sea, el doble. Aquí los únicos que están bien son los usureros y los bancos. De ahí las pequeñas empresas igual, les dan los famosos quedanes, se los dan para 30 días, lo vienen pagando 6 meses después. Sí. A ver, Paul Steiner nos escribe y dice, las discusiones con el Fondo Monetario, Ernesto, van más allá de solo ver el déficit y la deuda. Ellos tienen claro que debe de haber una transformación económica que vuelvan sostenibles las finanzas del Estado. La desigualdad, la evasión, la informalidad, lo regresivo de los impuestos, la grasa del Estado, la falta de descentralización, entre otros aspectos. Muy interesante lo puntual. Y muy puntual. Muy puntual, porque el punto del comercio informal, y también veamos aquel formal que no está pagando el IVA, que no está pagando el impuesto. Aquí hay una cultura que hay que contrarrestarla. Hay gente que dice, mira, no tenés un buen contador. O sea, el buen contador no es que sea eficaz, sino que sepa mentirle al Estado. Es que aquí estamos en el contacto, ¿va? El buen abogado es aquel que tiene contacto con el juez. Entonces, todo eso hay que subsanarlo. O sea, lo que Paul plantea ahí es correcto. O sea, aquí hemos dicho una cosa.
todo el debate de la negociación entre el Fondo Monetario y el gobierno no está sustentado solo en la cantidad de plata que va a prestar, es que está sustentado fundamentalmente en todas las condiciones. Y una de las condiciones es cómo se mejora el ingreso público, por una parte. Y ya hemos dicho que hay varias opciones: la grasa del Estado, nuevos impuestos, el control de la evasión, las medidas de lucha contra la corrupción para que la administración de ese dinero sea de la manera más limpia y sea de la manera más adecuada, la garantía de poder generar una dinámica económica que permita superar la informalidad en la que ha estado sometido el país, porque buena parte de esa informalidad obviamente son cantidades de millones de dólares las que se pierden en concepto de impuestos, ¿verdad? Sí. Y no estamos hablando de una informalidad de la señora que vende jocotes en el mercado. Estamos hablando de una informalidad que manejan enormes cantidades de mercaderías. Hablamos de granos básicos, hablamos en general de una actividad económica que es muy importante. Si uno se va al mercado central y al entorno o contorno del mercado central, encuentra unas grandes cantidades de digamos, personas empresarias que están en el mercado informal, pero que la cantidad de plata que manejan son... Pero ese es un tema fundamental que se tiene que abordar, y luego tiene que ver, que casualmente tiene que ver también con lo que ya ha identificado el señor Zúñiga, es el tema del empleo. El tema también de los servicios públicos, la calidad de la educación, la calidad de la salud. Es que si no se aborda en su integralidad todos los aspectos, pues obviamente nadie te va a querer dar un préstamo. O sea, pero ese es el punto, que esa es la esencia, digamos, de la discusión. No es en sí la cantidad del dinero, sino es el conjunto de medidas que se van a tener que abordar. Y tiene que ver con las finanzas públicas. Esos son problemas heredados, ¿no? Porque cuando hablas de problemas heredados, creen que los robos que hizo no sé quién. No, esa es parte de los problemas heredados. Parte de los problemas heredados es precisamente eso. Imagínate que solo del IVA hay una evasión de más del 40%, solo del IVA. Imagínense la gran cantidad de dinero que se está perdiendo. Y aquí ha habido un desorden en todo aspecto. Mire, las pensiones. El pueblo aquí, vas a echar gasolina, no te dan cabal, no te dan cabal nada. Entonces aquí es un degeneramiento. Aquí dice sistema capitalista. Este no es sistema capitalista, señor. Un sistema capitalista es diferente. Un sistema capitalista es democrático, donde todos tenemos oportunidad para progresar. Aquí no. Ha habido un grupo de gente muy privilegiada a través de los siglos, amén, y son los que todavía están haciendo sus cosas. Y lo que yo más critico no es que hagan sus cosas, que no dejan el dinero aquí, no que se van a invertir a otro lado. Eso no genera subdesarrollo porque hay fuga de divisas. Lo que éramos dice, no es mi dinero, yo lo voy a sacar porque me da la gana. No, señor, no es así. No es así. Deben de haber algún tipo de regulaciones. Porque si aquí ganaron 100 millones, pues yo no voy a agarrar mis 100 millones, me los voy a llevar para allá y voy a dejar a mi pueblo que me ha dado los 100 millones. No. Por lo menos tienen que invertir el 75% aquí y vaya, llévenlos para allá. Pero, ¿me entiendes? Pero aquí no hay regulación de nada. En esos aspectos, el Fondo Monetario también tiene que ver esos aspectos. Y los ve, no crea que no los ve. Ellos saben más que nosotros cómo se desarrolla la economía en este país. Lo saben perfectamente. Y por eso es que se ponen exigentes como buen prestamista, que se ponen como exigentes. Miren, van a hacer esto, van a hacer esto. Creyendo ellos de que a través de eso pueden ayudar al plan fiscal del país. Y lo que sucede es lo contrario. Porque como echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Esa es la cultura nuestra. Así es que hay mucho que hacer en este país. La verdad es que hay mucho que hacer. Y a propósito, vaya nuestra solidaridad y nuestra exhortación para que las autoridades le pongan mucha atención, especialmente de ayuda a aquellos comerciantes que han salido afectados con este otro incendio en San Miguel. Hay mano peluda. Que ya, bueno, yo no puedo decir que haya mano peluda, usted lo dice, pero llama la atención que muchos mercados estén quemando. Sí, ¿verdad? No, yo lo digo, yo no justo eso, en el momento de la transición, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos también solidarios, espero que tengan ayuda como se les prometió a los de Santa Ana, también a los de, ¿cuál fue el otro que se quemó? El último San de San Miguel. No, San Miguel, pero obviamente la solidaridad con Santana, San Miguel. Santana, Sonsonate creo que fue, el de Sonsonate.
Curioso, ¿va? Curioso. Sí, bien extraño. Sí, porque se dan estas zonas. Bueno, recordemos que hemos estado también en el tiempo de calor y de alta temperatura, ¿verdad? De hecho, de los incendios que se han generado. No sé por qué te da risa. De calor político, no sé por qué te da risa. De calor político. Hay que definir qué calor es. No sé, me refería a la temperatura, no calor político. Gracias por estar con nosotros. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con el análisis esta mañana de día miércoles con nuestros invitados y estamos desde luego un poco examinando esa curiosidad en la que hemos entrado ahora y teniendo como base pues desde luego el mensaje y el grito de ayuda que necesita esta gente que ha salido afectada por los incendios en los mercados, curiosamente en los últimos días, en este periodo de transición de los mercados de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana, ¿verdad? Así es que esperamos que la ayuda llegue pronto para ellos, hablando de cómo reactivar el tema de la economía y no volvernos más, digamos, difícil la situación para eso, Roberto, y el resto. Sí, definitivamente. Y lo malo es que pequeños comerciantes son los que salen afectados. La Fiscalía ya dijo que iba a investigar si en todo caso, pues ahí había intervención. Hubo maldad. Mano criminal, ¿verdad? Usted saltó rápido y dijo... No, y hay mano peluda. Sí, es que no necesita mucha imaginación. Pero Mano peluda vamos a darle un poco extensión a su comentario. ¿Mano peluda de dónde? De alguien que a lo mejor le convenía... Claro. Es que mire, en los mercados hay muchas cosas que están ocultas. Pues, puestos fantasmas. Deudas, créditos. Deudas, puestos a parientes, Mora, etcétera. Entonces, quemó el mercado, se quemó el mercado. Entonces, ahí van, y puede haber hasta intención política de crear caos. ¿Me entiende? Cada cosita que usted haga en contra del país, supuestamente cree que es en contra del gobierno. Y es en contra del país, no es en contra del gobierno. Ese es el error que tenemos aquí en el país, que creamos caos, le vamos a crear caos al presidente. Temas que le quedan pendientes a la Asamblea. Usted me decía que también solo falta que la Asamblea agarre fuego. Y no me extrañaría, fíjese, que le den fuego, no me extrañaría. ¿A la Asamblea? Sí, no me extrañaría. Sí, ya sería el colmo. Yo como vengo de ver tantas cosas, ya no me asustaría. Usted es un viejo de la política, ¿no? Se puede quemar los mercados donde no les importa que la gente pueda tener a su niño ahí y dice que se pueda quemar. Pueden quemar la Asamblea, claro que la pueden quemar la Corte Suprema y un incendio cortocircuito. Pero eso ya sería entrar en un momento anárquico del país, no creo. Sí, no. Temas que van a quedar pendientes de la Asamblea Legislativa. A ver, veamos un poco planteando esto. Comisión que investigó manejo de la pandemia, interpelación de ministros, ley de agua, que hasta medias la ley de la reconciliación. Sí, se van sin reforma al sistema de pensiones, ¿verdad? Que es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, y eso tiene que ver, creo, también el mensaje que se le da al Fondo Monetario. Así es. El manejo interno y las pensiones es algo bien delicado, ¿verdad? Porque sí se mueve dinero, y aquí vamos una vez más. ¿Quién genera dinero para las AFP? Es el empresario. Claro. O sea, no es el Estado, es el empresario. Entonces, la estabilidad de este fondo también tiene que ver con inyectar y motivar y permitir que el ciudadano pueda incursionar. Se le está indicando al joven que sea un emprendedor. Y muchos jóvenes se topan con esa realidad que tú mencionabas anteriormente, querer formalizar una empresa, una burocracia, un costo que un emprendedor no lo puede tener, ¿verdad? Y aquí vienen los otros requisitos, por ejemplo, la experiencia de algunos jóvenes que yo conozco que dicen, bueno, tengo la oportunidad que X empresa multinacional me pueda contratar los servicios que estoy dando, pero me están exigiendo que mis empleados estén asegurados, claro, que pague AFP. Que tenga contador, que tenga auditor.
Entonces, abogados. Entonces, estas leyes son muy importantes y tienen que verse más allá de la estructura, de qué va a hacer con los fondos. El problema de la AFP hay que verlo también cómo se manejó en Chile, ¿verdad? Escuchar cómo es que nació y cuáles han sido en todos estos años los defectos que se han tenido. En Argentina, Uruguay y todos lados. Sí. Mal. Pero bueno. Mal ejemplo. Estos dos partidos en 2017 tuvieron la oportunidad de reivindicarse. Y para ellos fue veneno esa famosa reforma del 2017. Y más veneno fue para el frente. ¿Ves? Entonces ahí, para mí, por ejemplo, Arena tiene la oportunidad de mantenerse tal vez como partido. Va a pasar lo del PCN, ¿verdad? Que empezó, pero llegar al Ejecutivo yo dudo. Sí. Y el frente está más amolado todavía, porque el frente tiene doble pecado. El primer pecado es haber fallado a la gente, ¿verdad? Sí. Y llegar hasta el último momento y fallar. Por ejemplo, en 2017 con solo que se hubieran opuesto, hubieran sacado 10 diputados más, con solo que se hubieran opuesto. Pero no, contribuyeron a la famosa reforma. Claro. Por supuesto, dentro del frente hay personas muy honorables que yo respeto, hombres y mujeres, y más que todo hay muchas mujeres que yo conocí, que fueron compañeros míos en el Parlacén, excelentes personas. Pero eso no quiere decir, amor no quita conocimiento. El manejo de las políticas públicas que hizo el frente fue pésimo. Sí. Pésimo. Pero lo más venenoso para ellos fue esa ley de pensiones. Porque todos tenemos abuelitas, todos tenemos hijos, se les olvidó eso. Entonces, y todos votan. Ahí está el problema real. Sí, por eso hubo mucha gente adulto mayor votando en las elecciones, claro, ¿no? Porque este es un tema. Pero hablando de otros temas, yo creo que sí, se está obviamente en el camino el tema de la ley del agua, ¿verdad? Sí. Que ese es un tema fundamental para el futuro de este país. Hay temas relacionados con las pensiones, está todo el tema de la fiscalidad del país, está también todo lo que va a ser la reforma electoral, el voto de los salvadoreños del exterior, la participación política más allá del voto, que tiene que ver con los mecanismos de representación, el mecanismo de optar a cargo público, el derecho de optar a cargo público por parte de los salvadoreños del exterior, si es que se va a abrir un mecanismo o no de representación de la diáspora salvadoreña. Es un tema que está ahí pendiente y que el presidente de hecho se comprometió a que efectivamente para el 2024 eso se iba a garantizar y que se iba a asegurar. Y vienen los temas de la elección. 30 de junio terminan los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 22 de septiembre terminan los 7 del Consejo Nacional de la Judicatura. El 5 de enero del próximo año termina el Fiscal General de la República. Es decir, aquí viene una discusión, digamos, que en el fondo no solo es la elección, sino en el fondo es si va a haber reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para poder modificar los procedimientos de elección. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, bueno, es que si se quieren hacer las cosas diferentes, lo que nosotros estamos proponiendo para el tema de las elecciones de segundo grado es que para cada elección debería de haber una comisión académica asesora en la Asamblea Legislativa. Es decir, que la comisión o subcomisión legislativa que lleva adelante el proceso de elección tenga detrás un aparato académico que lo pueda asesorar de manera de que el conjunto de preguntas estén sustentadas y hay un buen filtro. Segundo, que se pueda institucionalizar los baremos, es decir, un mecanismo que te garantice medir en términos de la calidad profesional, en términos de la experiencia que esa persona tiene, en términos del aporte académico que haya brindado, etcétera. Estamos hablando de temas que han quedado pendientes, productor. Sí. Exacto, entonces para nosotros es fundamental una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que evidencie que va a haber una modificación en el procedimiento de la elección, que te garantice que efectivamente las personas que estás escogiendo, seleccionando y eligiendo finalmente son las más idóneas para el cargo. Exacto. Este es un tema que va a estar presente durante este periodo porque, como digo, no solo viene la elección de los magistrados. Y una junta directiva que no pase de 6 personas, hombre, suficiente. Claro, o sea, es un tema además de la disminución. Desde ahí comienza. Claro. Yo creo que la manera en que quedó estructurada la Asamblea Legislativa lo permite.
Claro. Sí. ¿Verdad? Porque tiene la mayoría nuevas ideas y sería Claro. ilógico ver Y los asesores muchos representantes de nuevas ideas en la directiva. Los muchos asesores tienen que ser secretarios. institucionales y según la cantidad de partidos. Si son 10 partidos, lo más que necesitan ahí son unos 20 o 30 asesores, lo más. O lo por más, comisión. de todas las disciplinas, economía, abogado, y todo, Exacto. etcétera. O buscar, lo más. o buscar asesores determinados Bueno, por mire, ¿y comisión. cuál es hablando de eso, obviamente creo que bien puntualizaba Ramón que las principales tareas que va a tener el nuevo ejercicio legislativo es la elección, conocer, desde luego cambiar todo el método de elección de segundo grado, que de alguna manera ha sido gran parte de la deuda política y gran parte del gran problema que tenemos en este país, por decirlo así, de la corrupción, hombre. Sí, y recordémonos que Elección de magistrados, venido eligiendo- elección de concejales y después el fiscal. se han después venido fiscal, eligiendo así es. con el nexo partidario. Pues sí, El por la reto que tiene complicidad, hoy es que hay que verlo esto, o sea, la mayoría, o sea, el reto va a ser eso. Yo creo que tomo la palabra que para que no se vea que se está cometiendo lo mismo, que el mensaje fue no hacer más de lo mismo, yo creo que deberían de considerar el nombrar ese comité externo que no tenga influencia partidaria, Claro. ¿verdad? Porque eso le va a dar credibilidad a que el nombramiento de estas personas... Pero, sería tal Estoy vez, de acuerdo, pero, tres que- puntos. Sí, ¿Por qué yo pero? creo que, mire, con la experiencia y lo que hemos vivido, bueno, yo fui diputado también aquí. Sí. Y yo creo que simplemente se necesita y digan, mire señores, vamos a tener solo asesores. Y estoy de acuerdo contigo que tiene que ser personas calificadas. Pero bueno, asesorando a un diputado que es bachiller, un fulano que no es ni bachiller. O al revés, va un bachiller asesorando a un profesional. Esos son detalles que se han venido sucediendo cada rato y que salen claros, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace falta es que tengamos un grupo de profesionales institucionales, con 30 para toda la asamblea, más que suficiente. De verdad se lo digo, porque yo estaba adentro y sé, suficiente. Y junta directiva, con 6 directivos, suficiente. Sí. Porque después vienen los jefes de fracción, los subjefes de fracción, el no sé qué. Y, bueno, ya que me está un montón de figuras hoy, que todo eso le cuesta dinero al pueblo, ¿no? Todo nos cuesta dinero. Todo eso Claro. Hay que quitando 75 millones. Sí, seguro, con su porque salario. eso- Yo estoy de eso- acuerdo que mantengan su salario, pero las prebendas, no, eso de darle $12,000 a cada diputado para que busque asesores, eso debe ser eliminado. Los viajes de turismo eliminados. Sí, incluso habría que revisar si los famosos jefes de fracción es una figura constitucional o inconstitucional. Exacto. No está. Es que no está, en la Porque Constitución no existe, está. no. No está Además, ni en el reglamento una interno. vez electo el diputado es representante del pueblo Así es. entero Exacto. y no está sujeto a obediencia de ningún grupo. Lo que pasa es que hay gente que, ese es- bueno, yo soy abogado y tú también, hay gente que opina, dice, lo que no me prohíbe la ley, puedo hacerlo. Y eso no es Obviamente, cierto. sí, sí, sí. Porque para eso tiene que estar la reglamentación, el reglamento interno tiene que dibujar todo eso de lo que Pero va a digo, suceder. viene un tema fuerte porque lo que apuntaba Ernesto Castro también está en función de una auditoría interna, ¿verdad? Si va a haber una auditoría y va a haber, él dice, una reingeniería. Para que haya una reingeniería, pues obviamente va a haber un procedimiento de modificación, de reforma del mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa. La transparencia. Definitivamente. Y tiene que visualizarse si en ese reglamento se va a potenciar todos los aspectos que garanticen mayor participación de la ciudadanía y mayor transparencia en el manejo de los fondos de la Asamblea Legislativa. Es que, O sea, aquí este país está desdibujado en muchos aspectos. Yo vi en una institución autónoma, no esta vez, no que la vez pasada, a un fulano estoy haciendo la reingeniería de aquí, y vos le digo, ha estudiado reingeniería. No, es presidente del IPED, perdone que lo... Sí, ¿verdad? No. ¿Quién? No, yo fui presidente de FIGAPE, FIGAPE, en dos ocasiones, con Álvaro Magaña y con Armando, Sí. y 6 meses con Paco Flores. Sí. No, dice, estoy haciendo una reingeniería. ¿Vos sabés qué es reingeniería? No, pero entonces voy a cambiar a este para acá y lo voy a poner para allá. Y eso no es reingeniería. Eso, lo que estaba haciendo era una evaluación de personal, Sí, estaba exacto. haciendo él realmente. Pero él estaba Cambios llamando de reingeniería. personal estaba haciendo. Y estaba ganando un montón de plata. Bastante. El dinero, otro tema que tiene esta asamblea es la prescripción del delito, que es una demanda poblacional. Claro. Hablemos de eso claro. cuando regresemos, porque el tiempo se me está yendo y de verdad creo sentirme muy satisfecho de haber, digamos, desarrollado esta temática con ustedes, porque hemos logrado comprender varios fenómenos desde el ángulo de ustedes, ¿verdad? Y eso es lo rico de la democracia y sobre todo de un espacio como este, en donde coinciden
o no coinciden los pensamientos que cada uno, o análisis que cada uno de ustedes tiene. Y esto nos nutre para que de alguna manera la población conozca los diferentes ángulos que tienen los temas que tratamos. Pausa y regresamos con más. No me cambie, ya con las conclusiones casi de los temas que hemos abordado esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a ir un poco aterrizando con los temas. Hablaba de que uno de los principales también es el tema de la prescripción de delitos. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Es necesario. ¿Y usted cree que lo van a hacer? Deben hacerlo. Bueno, hoy que hay mayoría, ¿verdad? Debería Sí, claro. de hacerse. Es que acordémonos algo. El pueblo ha creído en la propuesta de Nuevas Ideas. Si no lo hace, el costo político dentro de 3 años, 3 años de van así, serán grandes. Entonces creo que está obligado a hacerlo, porque si no el tema de atacar de más de lo mismo se le va a revertir. Claro, incluso bueno, Paul Steiner que ha estado en estos temas de la lucha contra la corrupción cuando ha sido de sociedad civil, una de las propuestas que presentamos fue la declaratoria de delito de lesa humanidad, todos los delitos de corrupción, por los efectos. Habría que preguntarle a Paul a ver si todavía lo mantiene, que le causa. ¿no? Bueno, pero ese es un tema fundamental, porque no solo se trata de la prescripción, ¿verdad? Sino que lo que involucra eso. Claro, porque la declaratoria de delito de lesa humanidad, de todo delito de corrupción, lo que implica que puede ser investigado hacia atrás, indistintamente de cuando fue cometido, indistintamente incluso si la persona está viva o ya está muerta, porque de lo que se trata es del derecho al conocimiento de la verdad. Y yo creo que algo fundamental es que genere confianza para la denuncia. Porque de nada serviría así, se va a quitar, pero qué confianza va a tener el ciudadano común, ¿verdad? O el que esté involucrado, que sabe información, de que no va a tener un daño, ¿verdad? Porque los daños muchas veces no solamente son físicos. Este país ha sido un país encortinado, que toda la vida, a veces los responsables tiran sus cortinas de humo para acá, para que uno tire la visión para allá, y entonces viene él y tiene chance para esconderse. Ese es el país de las cortinas aquí. Exacto. Y hay un temor muy grande a la denuncia, porque no hay confianza. Entonces aquí vemos que la Fiscalía tiene que generar también dentro de esta ley, darle herramientas para que pueda haber confianza. El fiscal no tiene que ser de ningún partido político. Exacto. Y hay que verlo también, cuántos casos está llevando. Tenemos años donde vemos que cada fiscal está llevando más de 500 casos. Sí. O sea, el tiempo, o sea, todo eso, hay varios elementos en la prescripción de delito que hay que... Tú vas a la fiscalía, yo tengo yo, antes iba a la fiscalía y todos los fiscales ponían adrede en su escritorio, así, el volcán de cuando uno llegaba, y todo eso... Los ponían ahí, mentiras, porque eso no veían ni uno, veían solo lo que les interesaba. Y creo que la maña no se perdió. Sí, tenemos que verlo. Aquí ya viene la parte notarial o de abogado, ¿verdad? Ya no nos quedó tiempo para hacer una evaluación sobre el futuro político de los partidos, tomando como referencia 2 entrevistas que estuve esta semana desde la perspectiva de generar mucha opinión, la creación de una nueva, hablaba del surgimiento, decía Eugenio Chincas, surgimiento de una nueva izquierda en el país, que ya no sea, dejaba entrever, prácticamente liderada por el FMLN, sino por organizaciones que representan en algún momento ideológicamente esa parte. En Arena, pues también lo decía Carlos Araujo, la necesidad de replantearse desde el punto de vista de cómo ha venido actuando. Pues sí, pero para tener credibilidad tiene que haber caras nuevas. ¿Y su partido, del cual perteneció antes usted? Hace 12 años que no pertenezco. Sí, por eso, hablaba. No, ahí está. Ya perdió el ADN del PCN. No, son 2 diputados, pues ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Igual que el Frente. ¿Pero qué futuro le ve usted? Aprovecho un poco para verlo desde esa experiencia. El PCN se va a mantener siempre así, ¿verdad? Sí, porque tiene mucho voto en el campo. Entonces se va a mantener. Pero que va a crecer o que va a llegar al poder otra vez es bien difícil, igual que el Frente, bien difícil. Y más me atrevería que Arena también le va a costar, por lo menos creo que yo no voy a ver ya esa remontada, nunca la voy a ver yo. ¿Quiere porque
Quiere decir que estamos ante el panorama de que surjan nuevas fuerzas políticas. Van a surgir nuevas fuerzas políticas. El problema es que, por ejemplo, Eugenio Chica, yo le tengo preso. Pero, ¿cuándo viene Eugenio Chica a decir, vamos a hacer nueva frente? Si la gente... Deben de ser rostros nuevos. Cuando señalan personas. Si es que las instituciones son las personas. Exacto. La gente señala las instituciones no son las malas. Claro, son las personas. No, bueno, y no han comprendido eso. El hecho es de que a este momento ninguna de las direcciones, ni de Arena ni del Frente, han renunciado. No. Pues sí. Y eso ya debía haber ocurrido. Claro. Si eso no ha ocurrido... Aunque pongan a los hijos, vaya. Si eso no ha ocurrido, lo que indica es que el discurso de cambio es totalmente falso. Claro. Es que para que haya cambio deberían de haber ahuecado, deberían de haber hecho un nombramiento de direcciones temporales que lleven adelante procesos de reconstrucción de estos partidos, etcétera. Pero hoy por hoy, digamos, electoralmente, a nivel de diputados, los partidos se han quedado totalmente diezmados. A nivel municipal todavía se rescata un poco porque, bueno, Arena alcanza un poco más de 500,000 votos a nivel municipal. A nivel legislativo se queda como con 300 y algo. El Frente se queda como con menos de 200,000 votos a nivel legislativo y como con 250, 280 a nivel municipal. Digamos que a nivel municipal todavía logran medio rescatarse, pero en la medida que no se generen los cambios que se demandan y las señales que están dando siguen siendo las mismas, obviamente que el futuro, no sé si decirlo, es muy incierto o casi cierto en términos de que van directo a la desaparición y política. Agreguémosle eso, que los alcaldes de oposición que se están yendo no recogen ni la basura y dentro de 3 años les garantizo que van a querer ser candidatos. Y la gente le va a pasar la factura otra vez. No vuelven a quedar. Exacto. Debían de al revés, yo actuara al revés. Pero dijera, voy a dejar un buen recuerdo, por lo menos, dejé una ciudad limpia. Pero aquí no, al revés. Usted va a cualquier pueblo hoy donde está la oposición y ahí están los promontorios de basura. Entonces, no, hay algunos que no están pagando los salarios de los empleados. Ahorita están dejándole la carga que no ha habido fondos. Sí, y están dejando la carga de por lo menos 2 meses para trasladar el problema al nuevo que llega. Sí. Están borrando cuenta en algunos lugares, están haciendo una cantidad de hechos que, como usted dice, en lugar de mostrar una actitud distinta y salir con la frente en alto, están mostrando la mayor suciedad de lo que son capaces de hacer. Que ese es un problema que va a pesarle mucho en el futuro electoral. Así es. O sea, para mí que estamos ante un panorama que van a surgir nuevas fuerzas políticas, ¿verdad? Y hay que verlo de qué manera van a surgir. Creo que también el Tribunal Supremo Electoral hay que ver qué va a pasar porque hay una demanda para remover algunos magistrados. ¿Qué confianza va a generar para esos nuevos partidos políticos? Y hay que hacer el llamado a la sala de lo constitucional. Yo dudo que se pronuncie y que no deje pasar este año en términos de resolver la demanda de inconstitucionalidad de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque este es un tema fundamental y este es un tema clave. Me comprometo más adelante a traerlo porque me ha gustado muchísimo la versatilidad, la discusión, el contenido, el respeto mutuo que han tenido, aunque no han coincidido en su planteamiento, y eso es lo rico de la democracia. En eso consisten estos programas que promueve Megavisión. Eso fortalece la democracia. Este servidor. Gracias, Adán. Gracias a ti, Ramón. Gracias, don Roberto. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, y me ha agradado mucho estar con personas educadas. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los espero hoy, 7 de la noche, en directo con Ernesto López Radio. Gracias, de verdad. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.